Estamos de vuelta aquí en Francisco en México, Francisco en Capital, el quinto de 6 especiales que analizan la presencia del Papa Francisco aquí en nuestro país. Recordemos los hechos que se dieron hoy por la tarde allá en Morelia, Michoacán, después de este almuerzo que tuvo el Papa Francisco en el arzobispado con el obispo Alberto Suárez Inda. Él se dirigió a Catedral, en donde se reunió con más de 1000 niños. Ahí le fueron entregadas las llaves de la ciudad, además del pergamino que lo nombraron como huésped distinguido de esta ciudad, de Morelia, Michoacán. El Papa ahí dijo: la vida no es linda si se tienen enemigos, una reflexión que fue tomada por muchos a través de las redes sociales, a través de los diarios, y que habló pues de la idea que quería compartirles a estos menores. Poco después, a las ya 4 de la tarde, acudió al estadio José María Morelos y Pavón, en donde se reunió, decíamos, con jóvenes, miles de ellos. Ahí pues habló del futuro que representan, pero más que eso dijo: sí, son un futuro, pero más que cualquier otra cosa, son la riqueza del país. Recordemos que él ya había hablado de los jóvenes desde el pasado sábado en su discurso en Palacio Nacional. Ahí los invitó más que nada a no verse seducidos por fuerzas externas que los pudieran corromper, que pudieran desvirtuar su vida. Particularmente se refirió al narcotráfico, a la violencia y también a la delincuencia organizada. Continuamos haciendo este análisis con Julieta Apendine, quien es directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Está también con nosotros Hugo José Juárez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra UNAM, al igual que Jaime Lainez, quien es parte del Observatorio Eclesial. Pues justamente esto, Julieta, lo que decíamos, los jóvenes ahí están presentes una vez más en el discurso de Francisco. Sí, yo creo que hay que resaltar estos 3 características que les da el Papa Francisco, ¿no? Ustedes son la riqueza, ¿no? Son la esperanza, y no pierdan la dignidad. Me parece que el tema de la dignidad es el tema central del pueblo mexicano, es decir, no la pierdan. Nadie que es amigo tuyo te va a pedir que seas sicario, ¿no? O sea, fue clarísimo, no pierdan la dignidad. Y me parece que ahí tendríamos que centrar el tema con los jóvenes, porque desgraciadamente en México toda la movilización de jóvenes por falta de alternativas es impresionante. En Morelia y en todos los alrededores, Guerrero, todo el sureste, hay una movilización terrible de falta de oportunidad de los jóvenes por este tipo de cosas. Todos los proyectos mineros que están movilizando o cooptando a los jóvenes en el tema de narcotráfico para entrar a esto, o se tienen que ir al norte, ¿no? Jaime, ¿cómo debiera ser esta dignidad que plantea Francisco? ¿Cuál debieran ser los elementos que la distingan, que la caractericen? Pues yo creo que está suficientemente reflexionada y recogida en la historia última del pensamiento, en la categoría o en la expresión de los derechos humanos básicos, fundamentales. Digamos que yo diría que los derechos humanos integrales son hoy como la Carta Magna, los 10 mandamientos fundamentales, ¿no? Entonces, todo aquello que favorezca en ese sentido la dignidad humana, entendido como el respeto, promoción, defensa, lucha por el cumplimiento a fondo de los derechos fundamentales de toda persona, creo que ahí está la dignidad. Implican, por supuesto, a ver a la persona como sujeto, es decir, como quien desde su libertad realiza su propia vida conforme a la decisión que ella tome, no impulsada o dominada o inducida por otras fuerzas políticas, económicas, culturales, sino, digamos, una persona y un pueblo que decide por sí mismo su camino, en la línea de vivir los derechos humanos, para sí y para los demás en su comunidad. Yo diría que esa es fundamentalmente la clave de la dignidad. Y Francisco lo ha dicho en diversas formas, ¿no? A los jóvenes, a los indígenas, como en Chiapas, en su homilía habló de haciendo la comparación del pueblo de Israel saliendo en éxodo de la opresión del faraón, comparando con eso a los pueblos que han sido excluidos, dominados, explotados, expoliados en sus personas y en sus tierras y territorios. Es decir, esa es la dignidad, liberarse de esa dominación y de esa explotación, ¿no? de sentirse como prescindibles en esta sociedad. Creo que son algunos de los elementos, me parece a mí, de la dignidad que
pues que es humana y que decimos quienes creemos es cristiana. Hugo José, al Papa Francisco le preocupan los jóvenes, le preocupan y le ocupan porque son el presente, el futuro de los países, del mundo, pero también de la Iglesia Católica. Seguro, seguro. Tres cositas previamente. Primero, sé que Juárez ha estado muy ausente en estos días, pero yo soy Suárez, no soy Juárez, Hugo José Suárez. Mira, a mí una cosa que me impresionó del discurso de la tarde hoy, bueno, fue la festividad, en fin, la parte muy lúdica, que evidentemente era lo que se esperaba. Y esta parte que dijo Francisco con mucha claridad, de no todo está perdido, y esto de no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Si tenemos una juventud que no se deja excluir, que no se deja desvalorizar, que no se deja tratar como mercancía, tendríamos muchos Ayotzinapa, seguramente tendríamos muchos más, entonces, y tendríamos mucha más movilización. O sea, ojalá que realmente la juventud de este país se tome en serio y salga a no dejarse excluir, a no dejarse ver como mercancía. Pero yo quería decir una cosa, el dato más sociológico respecto a los jóvenes, que Francisco sin lugar a dudas lo tiene, lo conoce, es que los jóvenes, por un lado, sí son muy creyentes. Sí. O sea, la juventud en este país, a diferencia de lo que está pasando en Europa, por ejemplo, es una juventud que sí cree. Bien. Sin embargo, es una juventud que, sea católicos o no, es una juventud que tiene una distancia grande con el clero y una distancia grande con el dogma católico y con las prácticas católicas. Cuando uno analiza generacionalmente cuántas personas más van a misa, cuántas personas más creen en Dios, cuántas personas son más ateas o no tienen religión, siempre la diferencia entre las personas más jóvenes y las de la tercera edad siempre es muy marcada. Y finalmente son los jóvenes los que tienen más inquietud de probar y de mezclar las cosas. Entonces, esa generación que ha visto El Señor de los Anillos, que ha visto, que es la que mezcla Harry Potter, es la que mezcla de pronto la fuerza de la Guerra de las Galaxias con una idea del Espíritu Santo o con el cosmos o con, en fin, es ese sector el que tiene mucha sensibilidad a la cuestión religiosa, pero a la vez mucha posibilidad también de plasticidad y de reinventar su propia experiencia religiosa. Ya que has traído a Juárez a colación, a partir de mi error, una disculpa, Hugo José, ¿quiénes han estado ausentes? ¿Qué ha estado ausente? ¿Qué elementos han estado pues faltando en esta visita del Papa Francisco? Mira, una ausencia que sí me parece notable y que, bueno, ya he dicho de las limitaciones que tiene Francisco como jefe de Estado para hablar de todo y con todos. Pero sí me parece que una ausencia como hombre político, como hombre público y también como pastor de la Iglesia cristiana es el tema de la mujer. ¿En qué sentido? De la mujer como portadora, como llevadora en su propia dignidad de mujer de derechos, sujeto de derechos. En ese sentido, pues no ha hablado de los derechos fundamentales violentados a las mujeres fuera y dentro de la Iglesia. Es decir, tanto los derechos humanos al exterior, en la sociedad, expresamente. A ver mañana qué sucede. Esperemos mañana. Esperemos mañana qué sucede. A ver qué llega al Estado. Sí. Bueno, no sé si me equivoco, el Estado con mayor número de feminicidios. Sí. No sé si superado ya por el Estado de México. Creo que sí, el Estado de México ya lo supera. Pero bueno, ese por ejemplo, ¿no? Pero también la mujer al interior de su propia iglesia, ¿no? Que hay mucho camino todavía por andar. Hay muchas violaciones a sus propios derechos como laica, como persona, como mujer, y un no reconocimiento de su condición de persona en equidad, en dignidad, al interior de las mismas iglesias. Entonces yo creo que es un tema ahí pendiente, los derechos humanos de las mujeres. Y creo que a partir de ahí me parece el tema que me parece que muy complejo, pero que es la piedra en el zapato de la gran mayoría de los cleros, los derechos sexuales y reproductivos. Bien. ¿No? Pues Julieta Appendini, Hugo José Suárez y también Jaime Lainez, muchísimas gracias por contribuir aquí en Capital 21 a hacer este análisis
Agradecemos infinitamente su participación y su colaboración. Muchas Al gracias. contrario. Le recordamos que mañana a partir de las 7 de la mañana, en nuestro informativo a tiempo 21 matutino, mismo que se extenderá con una cobertura especial a partir de las 8 de la mañana, le llevaremos de cerca el paso de Francisco desde la Nunciatura Apostólica en su salida a la Ciudad de México, y desde luego también lo esperamos a las 21:30 horas con este análisis: Francisco en México, Francisco en Capital. Tenga la mejor de las noches.